Manifestación desde el ser. Cuando hablamos de manifestar, solemos pensar en atraer cosas externas, un trabajo, una relación, dinero, éxito. Pero lo que rara vez se dice es que la verdadera manifestación no proviene del deseo de la mente, sino de la esencia profunda del ser. Manifestar desde el ser no es un acto de ambición, sino un acto de revelación. No es una técnica que se aprende, sino un arte que se recuerda. Es recordar que ya somos completos. Y que lo que se manifiesta no es para llenar un vacío, sino para expresar una plenitud que rebosa desde adentro. Así como el árbol no florece por deseo, sino por naturaleza, nuestra alma manifiesta cuando está alineada con su raíz. Manifestar desde el ser es reconocer que no venimos a este mundo a obtener, sino a revelar lo que ya somos. La verdadera creación no nace de la prisa ni del vacío, sino de la conexión profunda con nuestra esencia. No somos imanes buscando cosas. Somos campos vibratorios en constante emisión. Y lo que llega a nuestra vida no es un premio por desear, sino un reflejo de lo que estamos emitiendo desde nuestro centro. Desde ese centro donde no hay miedo, solo presencia. Por eso, es fundamental hacer silencio, respirar. Y volver a ese espacio sagrado donde no hay máscaras ni retenciones. Allí donde mora el ser, el anhelo se transforma en certeza y el deseo se vuelve expresión. Allí comprendemos que no necesitamos manipular la realidad, sino armonizarnos con ella. Que la creación no es una conquista, sino un permiso, una rendición dulce a la sabiduría que todo lo sostiene. La manifestación verdadera no tiene urgencia. No persigue. No teme. Porque el ser sabe que todo llega en su tiempo perfecto. Sabe que lo que no ha llegado aún, no es castigo, sino enseñanza. Que lo que se demora, no está negado, sino madurando en lo invisible. Y que incluso la espera es un acto de amor, donde el alma se ensancha para poder contener lo que viene. La manifestación desde el ser es una danza con lo divino, a veces damos el paso, otras veces esperamos la música. Pero nunca dejamos de estar presentes. Y así, desde esa paz interior, lo que soñamos se acerca, no porque lo forcé, sino porque me he convertido en el espacio donde puede florecer. Manifiesta desde tu verdad, manifiesta desde tu luz y el universo responderá con su infinita generosidad. Porque no atraemos lo que pedimos, sino lo que encarnamos. Hazte espacio. Vuelve al ser. Y deja que lo invisible se haga visible a través de ti. 1. El ser como fuente de toda creación. Todo lo que existe en el universo nace desde el centro, desde el núcleo invisible que lo sostiene todo. En nosotros, ese centro es el ser. No es la personalidad, no es la historia que contamos sobre nosotros mismos. El ser es silencioso, eterno, presente. Es el espacio antes del pensamiento, el susurro que habita detrás de cada emoción. Es lo que permanece cuando todo lo demás cambia. Cuando nos alineamos con esa presencia, nuestras intenciones dejan de ser manipuladas por el ego. Y comienzan a resonar con la inteligencia del todo. Ya no deseamos por miedo o por carencia, sino desde una plenitud interior que se reconoce parte del infinito. Manifestar desde el ser no es pedir, es permitir. Es abrirnos al flujo natural de la vida, sin forzar, sin resistir. Es recordar que lo que verdaderamente necesitamos ya nos fue dado y solo debemos quitar los velos que lo ocultan. El ser no lucha por crear, simplemente crea, porque está unido al todo. Es como el sol que no hace esfuerzo por brillar, ni el río que no necesita empujar sus aguas. Todo fluye cuando no hay interferencia. Pero la interferencia nace del olvido. Cuando olvidamos quiénes somos, comenzamos a buscar fuera lo que habita dentro. Nos fragmentamos, nos separamos de nuestra fuente y entonces el miedo ocupa el lugar de la confianza. Volver al ser es regresar al hogar. Es silenciar las voces externas para escuchar el murmullo del alma. Es dejar de correr tras metas impuestas y empezar a caminar desde una intención sagrada. Desde el ser, comprendemos que no necesitamos más poder, sino más presencia. No necesitamos más métodos, sino más verdad interior. El ser no busca resultados, se entrega al momento. Y en esa entrega, lo necesario llega con precisión divina. Cuando habitamos plenamente el ser, dejamos de ser víctimas del azar y nos convertimos en co-creadores conscientes. Ya no pedimos al universo como mendigos, sino que nos movemos como hijos de la fuente porque sabemos que lo que somos por dentro, inevitablemente se refleja afuera. El ser no necesita convencer, ni demostrar. Solo necesita ser. Y desde ese estado de ser el universo entero responde, no con ruido, sino con perfección silenciosa. 2. El deseo del alma frente al deseo del ego. El ego desea desde la carencia, no tengo, por eso quiero. Se alimenta de la sensación de vacío, de urgencia, de escasez.
Su deseo es una búsqueda hacia afuera, un intento desesperado por llenar un hueco interior con cosas externas. Persigue. Se compara. Se cansa. Se frustra. Y cuando obtiene, teme perder. El alma, en cambio, desea desde la expansión, soy, por eso manifiesto. Su deseo no proviene de la necesidad, sino del desborde. Del gozo de expresarse, de revelar lo que es. El alma no desea para poseer, sino para compartir su esencia con el mundo. El ego quiere controlar el camino, planear cada paso, obtener resultados inmediatos. Se inquieta, se impacienta, mide su éxito con logros visibles. Pero la voz del ser no grita, susurra. El ser no exige, ofrece. No empuja, magnetiza. La diferencia es profunda, el ego busca para llenar vacíos, mientras que el alma manifiesta para expandir su luz. Uno necesita conquistar, el otro solo desea expresar su verdad. Uno teme el fracaso, el otro confía en el proceso. Uno exige resultados, la otra honra el ritmo. El deseo del ego es lineal y predecible. Tiene nombre, forma, calendario. Busca seguridad, certezas, garantías. Pero el alma tiene paciencia de eternidad. Su deseo es circular, orgánico, intuitivo. Puede nacer como un anhelo suave, como una brisa interior. Y florecer de maneras que jamás imaginamos. Puede llegar en forma de encuentro, de visión, de silencio fértil. Cuando soltamos las expectativas del yo pequeño, nos abrimos al asombro del alma. Nos volvemos tierra fértil para lo sagrado. La vida nos responde no con caprichos, sino con perfección. Y aunque el regalo no siempre tenga la forma que esperábamos, lleva la semilla exacta que nuestro ser necesita para crecer. El deseo del ego te encierra en un objetivo. El deseo del alma te abre a una transformación. El primero te ata a un resultado. El segundo te libera a un propósito más alto. Manifestar desde el alma es confiar en que la vida sabe. Es permitir que el ser guíe el camino, aun cuando no comprendamos el mapa. Es caminar con fe, aun en medio de la niebla. Porque lo que el alma anhela ya le pertenece. No necesita perseguirlo. Solo recordarlo. Solo alinearse con su verdad más profunda. Y permitir que la existencia lo revele en su momento sagrado. Confía en el anhelo que no grita. En el deseo que no desespera. Porque cuando el alma desea, la vida conspira en silencio para que florezca lo invisible. 3. La vibración como lenguaje creador. Todo en el universo es frecuencia. Desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más lejana, todo canta su nota en la sinfonía del cosmos. Y nosotros no somos la excepción. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras, todo vibra. Todo emite una huella sutil que viaja más allá de lo visible, tocando dimensiones que la mente no alcanza a comprender. Pero no todas las vibraciones crean de la misma manera. Algunas repiten lo viejo, otras estancan procesos, y unas pocas despiertan. Despiertan memorias, abren caminos, revelan lo oculto. La vibración más pura no nace del pensamiento positivo, sino del alineamiento profundo con el ser. No se trata de adornar la superficie con frases bonitas, sino de encarnar una verdad interior que irradia desde lo más profundo. Porque lo auténtico no necesita ser dicho, se siente. Cuando meditamos, cuando nos sumergimos en el silencio interior. Cuando actuamos con amor, presencia y verdad, estamos vibrando en coherencia con la fuente. Y desde esa coherencia, lo que atraemos no es un reflejo de lo que queremos, sino una manifestación de lo que verdaderamente somos. El universo no responde a nuestras palabras. Responde a nuestra vibración. No nos escucha con los oídos, sino con el campo sutil que emitimos en cada acto, cada pensamiento, cada decisión. Por eso, antes de intentar cambiar tu realidad, cambia tu vibración. No desde el esfuerzo, sino desde el recuerdo. Desde la certeza profunda de lo que eres más allá de toda historia. Eres conciencia viva. Eres canal. Eres fuente. Cuando vibras con gratitud, con compasión, con autenticidad, se abre un portal silencioso por donde lo invisible comienza a tomar forma. No hay necesidad de forzar. No hay urgencia. Solo hay una apertura tranquila, amorosa, receptiva. Y en esa apertura, lo que parecía lejano se acerca. Lo que parecía imposible se revela. Lo semejante atrae lo semejante. No porque repitas frases, sino porque eres coherente en tu energía. Vibrar no es actuar, es habitar. Es vivir desde una resonancia que toca todo a tu alrededor. Y entonces, sin manipular nada, sin controlar el tiempo ni la forma, lo que es tuyo por derecho de alma, llega. Porque la vibración es el lenguaje del ser. Es el puente invisible entre tu esencia y el milagro.
Es el hilo de luz que te conecta con lo que ya existe en otra dimensión y que solo espera que te sintonices para descender a la materia. Afina tu vibración con la verdad más pura de tu corazón. Y verás cómo la vida se convierte en un eco amoroso de lo que ya vive dentro de ti. 4. El arte de soltar, la confianza absoluta. Manifestar desde el ser es también soltar. Soltar la urgencia. Soltar el control. Soltar incluso la idea de cómo debería ser. Porque hay una danza secreta entre el alma y el universo, una danza que no entiende de prisas. Que no se deja guiar por el miedo ni por la impaciencia, sino por el susurro suave de la confianza. El alma no impone, espera. No fuerza, confía. No suplica, agradece. No exige, permite. Soltar no es renunciar, no es desinteresarse ni dejar de soñar. Es entregarse con conciencia al ritmo perfecto de la vida. Sabiendo que hay una inteligencia superior que teje los hilos invisibles de todo lo que existe. Es entender que lo que es verdaderamente tuyo no necesita ser retenido. Porque está anclado en el tejido mismo de tu ser. A menudo creemos que debemos sostener nuestros deseos con fuerza. Como si fueran frágiles aves a punto de escapar. Pero cuanto más apretamos, más cerramos el canal por donde pueden llegar. Cuanto más nos aferramos, más bloqueamos el flujo natural de la manifestación. Soltar es abrir la mano. Y con ella, abrir el corazón. Es descansar en el momento presente sin cargar la ansiedad del futuro. Es permitir que la vida se revele sin necesidad de empujarla. El universo no responde al miedo, responde a la entrega. Responde a esa suave certeza de quien sabe que está siendo guiado, aun cuando no entiende el mapa. Cuando confiamos en la sabiduría del proceso, el universo puede moverse a través de nosotros sin obstáculos. Y descubrimos que no necesitamos empujar los acontecimientos. Porque la vida misma se vuelve aliada, el tiempo se vuelve compás. Y el camino, revelación. La verdadera fe no exige garantías. Es el acto sagrado de soltar con el corazón en paz. Sabiendo que lo más elevado ya está en camino, aunque no podamos aún verlo con los ojos. Soltar es un acto de amor hacia lo que vendrá. Un acto de rendición luminosa que dice, confío. Estoy listo. Muéstrame. El verdadero poder no está en exigirle a la vida que nos dé algo, sino en permitirle que nos revele lo que ya es nuestro por derecho divino. Así como la flor no se abre cuando se la fuerza, así también los milagros llegan cuando hay espacio. Cuando hay vacío fértil. Cuando el alma deja de luchar y se convierte en cuna de lo sagrado. Suelta, confía, respira. Manifiesta desde la profundidad de tu ser. Y permite que la magia ocurra en su momento sagrado. 5. La coherencia interior, el alineamiento del ser, pensar, sentir y hacer. Manifestar desde el ser es también caminar en coherencia. Porque nada florece en un terreno dividido, y el alma no puede expandirse donde la contradicción es constante. Coherencia no es perfección. Es honestidad. Es la alineación entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Es vivir desde el centro, sin máscaras ni disfraces. Muchas veces deseamos luz, pero actuamos desde la sombra. Anhelamos verdad, pero negociamos con la mentira cotidiana. Queremos plenitud, pero sostenemos pensamientos que nos separan del amor. Y el universo, que responde no a nuestras palabras sino a nuestra vibración, solo puede danzar con nosotros cuando haya armonía en el corazón. La coherencia es la melodía que atrae los milagros. Es el lenguaje no hablado del alma despierta. Es el compromiso silencioso de quien ya no quiere fingir, sino ser. Ser en lo profundo. Ser en lo cotidiano. Ser en la luz y en la sombra. Porque cuando lo que dices, lo que sientes y lo que haces van en la misma dirección, la realidad no tiene otra opción que reflejar esa integridad. Y allí, lo imposible se vuelve natural. Y la manifestación se convierte en extensión de tu estado interior. Vive tu verdad aunque tiemble tu voz. Sé fiel a tu ser aunque el mundo no lo comprenda aún. Haz de tu vida un altar de coherencia. Y verás cómo la existencia te honra con milagros inesperados. Si sientes que este mensaje tocó algo dentro de ti, te invito a dejar tu reflejo en los comentarios y a compartir este contenido con quienes están listos para caminar su verdad. Suscríbete al Sendero del Ser y sigamos juntos cultivando la coherencia que manifiesta realidades sagradas. 6. El silencio como portal, donde nace la manifestación más pura. En un mundo que grita, el silencio se vuelve un acto revolucionario. Y en un alma agitada, el silencio es el umbral donde todo comienza a revelarse. El ser no habita en el ruido mental, ni en la urgencia del hacer, ni en el frenesí de acumular. El ser se revela en la pausa. En la respiración consciente. En ese momento sagrado donde no hay preguntas y, sin embargo, todo se comprende. El silencio no es vacío. Es la plenitud de lo que aún no ha sido dicho.
pero ya vibra en el corazón. Es en el silencio donde escuchamos la voz más profunda. La que no pide nada, pero lo ofrece todo. La que no persuade, pero transforma. La que no se impone, pero guía. Cuando entramos en silencio, dejamos de empujar la vida y comenzamos a permitir que ella nos atraviese. Allí, la manifestación deja de ser un acto externo y se convierte en una emanación interna. Lo más sagrado no llega cuando el ruido cede por completo, sino cuando aprendemos a habitar el centro inmóvil, aún en medio del caos. Haz silencio no para huir del mundo, sino para volver a ti. Permanece allí. Permite que el silencio te desnude, te vacíe, te recuerde. Porque en ese vacío todo se gesta. Y desde esa calma todo florece. ¿Te gustaría cultivar ese silencio sagrado cada día? Déjame saber en los comentarios cómo encuentras tu quietud en medio del mundo. Comparte este mensaje con quienes necesiten recordar que en el silencio la magia espera. Y si sientes que este es tu lugar, suscríbete a El Sendero del Ser. Para seguir recibiendo estas semillas que te devuelven al centro.